Se rumoreaba desde muchos años sobre un enemigo biológico que era muy veloz, que podría atacar en forma de pandemia, generando un impacto devastador. Pero la probabilidad de que ocurriera era tan remota que todos prefirieron utilizar sus recursos en otras áreas de mayor prioridad. Hasta que el día llegó, el coronavirus atacó y la pandemia puso a las organizaciones a jugar roles al estilo del viejo oeste: el bueno, el malo y el feo. Las organizaciones que tienen el rol del bueno han mantenido los salarios, la gente goza de estabilidad y conservan todos los beneficios. Adicionalmente, estas empresas han brindado todas las medidas de bioseguridad, han levantado la infraestructura necesaria para el teletrabajo y proporcionado apoyo emocional a sus colaboradores. Mientras que hay organizaciones que han desempeñado el rol del feo frente a los ojos de sus trabajadores. Se han visto forzadas a reducir salarios y obligado a su personal a tomar vacaciones. El 20% de empresas han disminuido la jornada de trabajo según la OIT. Han recortado beneficios, no tienen la infraestructura necesaria para el teletrabajo, les ha dificultado cumplir con las medidas de bioseguridad y han tenido que recortar posiciones. Por otro lado, hay empresas que pegan un grito de auxilio y están muy malheridas. Son aquellas que les tocó el rol del malo frente a los ojos de sus colaboradores. Han tenido que suspender pagos, despedir personal sin cubrir los rubros correspondientes. Eliminar beneficios, incluido el seguro médico privado y el seguro social, pese a las circunstancias. Muchas se han desangrado y muerto en este duelo. Según la OIT, con datos al segundo trimestre del 2020, se han afectado 400 millones de empleos de tiempo completo. En América Latina y el Caribe se registraron 41 millones de desempleados. Y en el Ecuador el IES se quedó sin 270,000 afiliados. Es que en este duelo hay grandes perdedores. El turismo y el entretenimiento, por ejemplo los hoteles y los cines. El transporte marítimo y el transporte aéreo. Aerolíneas, operadores aeroportuarios y los fabricantes de aeronaves. Fabricantes y comercializadoras de vehículos. La construcción y los bienes raíces. La manufactura de cosas no esenciales. La ropa y los cosméticos. Por otro lado tenemos los servicios financieros, con un menor impacto la educación, y la industria petrolera y del gas que colapsó el 20 de abril registrando un precio del petróleo por debajo de $0. Pero aunque todos enfrentan el mismo enemigo, no todos corren la misma suerte. Hay sectores que la pandemia favoreció la demanda, siendo los potenciales ganadores de este duelo, como la agricultura, el e-commerce, tecnología de comunicación e información, como los servicios de Internet, la industria del cuidado de la salud, la comida procesada y el retail, y en primer lugar los servicios médicos y los implementos médicos. El bueno da clases de resiliencia al malo y al feo, pero no se trata de eso. Simplemente estaban en el lugar correcto en el momento correcto con el viento a su favor. En la práctica no hay empresa que en realidad haya contemplado en su matriz de riesgos la pandemia. Los modelos probabilísticos son técnicas que facilitan la toma de decisiones reduciendo el riesgo. Estos modelos apuntaban desde hace mucho tiempo que las pandemias, a pesar de tener potencialmente un elevado impacto, eran las amenazas con menos probabilidades de ocurrencia. De hecho, el Foro Económico Mundial, que se reúne cada año en Suiza con los líderes empresariales y políticos para hablar de los problemas más apremiantes del mundo y establecer la lista de riesgos con mayor probabilidad para el 2020, no incluyeron las pandemias. Se hablaba del clima extremo, de la falta de adaptabilidad a los cambios climáticos, de los desastres naturales, de la pérdida de la biodiversidad, de los desastres ambientales provocados por el hombre, del fraude y del robo de datos, de los ataques cibernéticos, de la crisis del agua, de los fracasos de los gobiernos
y de las burbujas financieras. Cuando hablamos de impacto, veamos cómo se mueve el tablero. De hecho, podemos ver que hay riesgos que se mantienen, por lo cual podríamos decir que tienen gran probabilidad y gran impacto. No obstante, 3 riesgos han salido del escenario y otros han ocupado su lugar. En el segundo puesto nos encontramos con las armas de destrucción masiva. En el sexto puesto, la ruptura de la infraestructura de información. Y en el 10º puesto, las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son aquellas producidas por microorganismos patógenos, las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. El coronavirus es parte de este grupo, por lo que podríamos concluir que sí fue un tema tratado en esta reunión, lamentablemente por su probabilidad descartada. Igual ocurre con las matrices de riesgos. Cada empresa debe identificar los riesgos asociados a su negocio. Por ende, de entrada hay muchísimas que no lo consideraron y aquellas que sí lo incluyeron porque era un riesgo asociado tenían que valorarlo. Esta valoración se hace considerando la probabilidad y su impacto. Aun que el impacto sea catastrófico cuando la probabilidad del riesgo es baja o muy baja, hace que este riesgo se considere bajo o medio, a lo cual la técnica nos dice que no debemos tomar medida alguna. Desde esta perspectiva no hay culpables, por ende ni buenos, ni malos, ni feos. Pero hay que ser muy cuidadosos de no confundir culpabilidad con responsabilidad, porque la responsabilidad nos lleva a tomar acciones. Buscar culpables nos conduce a asumir un rol de víctimas, a cruzar los brazos y a esperar a que alguien venga a nuestro rescate, perdiendo un tiempo muy valioso. Los momentos inesperados, como esta crisis, tiene que ser como aquella agua en ebullición en el cual colocamos a una rana que le obliga a pegar un salto para salvar su vida. Cruzarnos de brazos es como colocar a la misma rana en un recipiente de agua fría que paulatinamente elevamos la temperatura. La rana se acostumbra, se agota y cuando quiere pegar un salto es muy tarde y muere. Las empresas y personas resilientes no podemos esperar a que los problemas se resuelvan por sí solos. La pregunta que nos hacemos es ¿qué podemos hacer o cómo vamos a solucionar el problema en lugar de cuándo vamos a ser liberados de este? Este va a ser el pensamiento colectivo de un gran número de empresas y de personas que han sufrido los estragos por estar en el lado de los potenciales perdedores. Pero el modelo es muy sencillo. Si es que hay demanda, hay producción y se van a dar las ventas que nos van a permitir tener ingresos tanto para pagar a los que nos ayudaron a producir como sus costos asociados, así como entregar dividendos a aquellos accionistas que nos dieron su dinero para la producción. Si es que este esquema se rompe, no hay demanda, no hay producción, no hay dinero, no hay negocio. Así de sencillo. El pensamiento colectivo, por ende, puede ser positivo y puede ser negativo. No porque la mayoría de personas coincida en un punto de vista significa que este sea verdadero. A veces nos unimos a un punto de vista únicamente porque la mayoría así lo piensa sin siquiera cuestionarlo. Vamos a tener que reinventarnos y esto implica desaprender y volver a aprender. El proceso de desaprender no es tan sencillo como coger un borrador y borrar lo que hemos aprendido. Porque el 99% de las cosas que hacemos, las hacemos por hábito. Hábitos que han sido creados por la rutina, que han permitido generar conexiones en nuestro cerebro, que hacen que hagamos las cosas de una manera menos consciente. Cualquier proceso de cambio va a tener una resistencia natural porque nos va a sacar de nuestra zona de confort y el volver a aprender nos va a poner en una zona donde nos sentimos menos confortables porque temporalmente somos menos eficaces. Pero recuerde que el proceso de resiliencia y de renovación, la motivación va a venir interna, mas no externamente. Y usted es el único protagonista de esta película, por ende usted va a decidir cómo contar el final de la misma.